Buenas noches, bienvenidos a El Faro de este 20 de junio, último ocaso primaveral del año y a las puertas de un verano que arranca mañana día 21. Miren, hay muchas cosas, muchas formas de ver la realidad, todas legítimas, aunque la tendencia sea siempre a enfocarla desde algunas verdades absolutas. Eso es lo normal. Les pongo un ejemplo. Les hablo, por ejemplo, del alcalde Joan Ribó, que nunca ha querido ser entrevistado por este programa. El alcalde, que seguramente está crecido, con razón, porque le han ido bien las cosas en las últimas elecciones, no quiere darle la venia a Sandra Gómez y contentarla con el cargo de vicealcaldesa. Y por eso seguimos sin gobierno municipal en Valencia. Por esto, pero también por otras muchas cosas, lo hemos invitado al señor alcalde en repetidas ocasiones, para que sus vecinos, sus votantes, los que no le votaron, escuchan y vean a su alcalde. Pero a lo que íbamos, como digo, el alcalde nunca ve un hueco en su agenda para ser entrevistado por este programa. Ven cada noche miles y miles de valencianos por el que han pasado políticos y políticas de todo pelaje. Y seguramente será porque aquí somos críticos con el poder, somos críticos con su gestión también. Y es que esa es nuestra forma de ver la realidad, de la misma forma que otros son o fueron críticos con los que precedieron a Ribó en la alcaldía o en el Consell, por ejemplo. Porque miren, como les digo, hay muchas formas de ver la realidad. Por ejemplo, con todo lo que le está pasando a Paco Camps. Esto se puede ver como lo ve la mayoría de medios, pero también, por ejemplo, se puede intuir que a este hombre no lo dejarán en paz hasta que lo condenen a cadena perpetua o algo así. Lo han exonerado sus colaboradores, el fiscal, la intervención, pero ahí lo tienen, en 3 causas y perseguido por un juez que estaba en el gobierno de ZP y acusado por 2 fichas como el bigote de Ricardo Costa. En fin, ¿más formas de ver la realidad? Pues, por ejemplo, que Chimo Puig hoy ha dicho en TV3 que se quiere sentar con Torra. O, por ejemplo, que mañana echa a andar el gobierno valenciano con la mitad de cargos sin nombrar y con un reparto de sillones y despachos que ha rozado la pornografía. O que Pedro Sánchez parece aliarse con Bildu y con Esquerra Republicana para lograr la presidencia. Así lo vemos nosotros. Pero eso sí, invitamos a la mesa del Faro siempre a un elenco, a un equipo plural y diverso de colaboradores que nos ayudan a completar la radiografía de la actualidad, a ecualizarla con independencia y sin complejos.